Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues ya es viernes, gracias al Señor, otra vez hemos llegado al viernes, ya es el último día de trabajos, de labores, de nuestros propios quehaceres y se acercan las maravillosas horas para compartir con nuestro amante Salvador y con nuestros hermanos de la iglesia el día de sábado, el sábado precioso que el Señor nos ha regalado desde la misma fundación del mundo, nos regaló esa preciosa bendición. Y pues hoy tenemos, como todos los viernes, el repaso de la lección, una lección maravillosa, profunda. Creo que ha sido uno de los trimestres que más me ha gustado porque, bueno, me han gustado todos, pero este ha sido en especial junto con el del mensaje de los tres ángeles porque son temáticas que me gustan mucho. El tema de profecía es bastante atractivo para mí. Y pues el que nos toca, el repaso de hoy, es la lección correspondiente a la lección 11, que se titula El conflicto inminente. Y pues antes de comenzar el repaso de esta lección, vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia, porque nos has regalado la oportunidad de despertar nuevamente a un nuevo día de vida, a una nueva oportunidad que tú nos das de poder compartir con nuestra familia, de realizar nuestras actividades, de ir a nuestro trabajo, de realizar todas nuestras labores del día. Bueno, tú nos das la oportunidad de vivir, pero también nos das una nueva oportunidad de ser salvos y de servirte, de testificar de ti. Un día nuevo que nos das es un día maravilloso que tú nos das de oportunidades para muchas cosas. Y pues estamos aquí para realizar el repaso de la lección y por eso pedimos la presencia de tu Espíritu para que nos guíe en este estudio y para que nos capacite para poder vivir, poner en práctica lo que aprendemos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Conflicto inminente. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero creo que en las últimas dos lecciones he subido en los videos que he subido, en los últimos dos videos, los últimos dos o tres, no recuerdo, pero en los últimos dos o tres videos he puesto enlaces a los primeros videos que hicimos sobre el mensaje de los tres ángeles y donde hicimos una exposición más profunda sobre quién es la bestia de Apocalipsis 13 y quién es la bestia que sube de la tierra de Apocalipsis 13. Hicimos dos videos, un video para cada una de esas bestias, mostrando bíblicamente a quién se aplica cada símbolo de esas bestias en la realidad, o sea, ese símbolo, cuál es su realidad. Y durante esta semana pues ya lo hemos visto. La bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia es el papado romano. Esa es la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Es ese sistema papal, el sistema del papado que gobernó durante 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. Y vimos también que la bestia que surge de la tierra es Estados Unidos de Norteamérica. Y pues las evidencias bíblicas por las cuales nosotros como adventistas creemos esto, las hemos dado con amplitud, a profundidad en estos dos videos que les he ido poniendo en la descripción del video, de los videos, de los últimos dos videos creo. Pero en el de hoy, en el del repaso, también pondré los enlaces ahí en la descripción del video hacia esos dos videos. Y pues la lección de esta semana comienza hablándonos exactamente en Apocalipsis de qué se trata ese conflicto, el conflicto final del Apocalipsis. Y pues en el Apocalipsis el conflicto final se nos muestra y se nos detalla exactamente
de qué se trata ese conflicto, o sea, cuál es el centro o la temática central de ese conflicto. Y pues, por ejemplo, leíamos en el libro de Apocalipsis los versículos, en el capítulo 14, los versículos 7 y 9, donde dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto último, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es una referencia directa al Antiguo Testamento, al cuarto mandamiento, que dice lo mismo, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Exactamente o muy similar a como está descrito el por qué debemos guardar el sábado y adorar a Dios, descrito en el cuarto mandamiento. Y el versículo 9 de Apocalipsis 14 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y continúa el versículo, pero lo clave en estos dos versículos está en el hecho de la adoración. El conflicto final descrito en Apocalipsis se centra, el meollo de la situación es la adoración. ¿A quién vamos a adorar? A la bestia y a su imagen, dejándonos poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, su nombre o el número de su nombre. Eso, o adoraremos a Dios, al Creador, al verdadero, al que de verdad merece toda la adoración, la honra y la gloria, porque es nuestro Creador. Veíamos que debido a que el sábado es el único de los mandamientos de la ley moral que apuntan directamente al por qué debemos adorar a Dios, que nos muestra directamente quién es el gobernante y quién es el creador de esta tierra, es por lo que Satanás odia tanto ese mandamiento. Lo odia, y al repasar la historia del sábado y todo lo que ha ocurrido en el sábado a través de la historia, nos damos cuenta del odio que Satanás ha tenido por el sábado, y por eso ha intentado y ha luchado y se ha esforzado verdaderamente a través de sus agentes, como la bestia, la primera bestia de Apocalipsis, que representa al papado, y a través de otros medios en el Antiguo Testamento, de eliminar, de hacer desaparecer por completo este mandamiento, que lo desenmascara a él como mentiroso y revela de verdad quién es el creador y el digno de alabanza y de adoración. Precisamente allí en Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 17, y en el capítulo 14 y en el versículo 12, se nos muestra que el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios del final de los tiempos, el que está inmiscuido en medio de esa crisis final, de esa gran conflicto y crisis final en el Apocalipsis, es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de la ley moral, no 9, 10, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice el versículo 17 del capítulo 12, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, al final de los tiempos, el conflicto, el centro del conflicto será la adoración. Pero lo que revela de manera externa esa fidelidad y esa adoración a Dios es el guardar los mandamientos de Dios. Y en específico, yendo aún más específico, el centro del conflicto al final del tiempo se centrará en el verdadero día de reposo, el sábado. Entre el sábado verdadero de Dios, el día de reposo verdadero de Dios,
o el espurio, el falso día de reposo del Señor, o el falso día de reposo que impuso la bestia de Apocalipsis capítulo 13, el papado romano, y es el domingo. Ese es el falso. ¿Y por qué se va a centrar finalmente todo en el sábado? Porque finalmente es el único mandamiento que está en controversia, el único mandamiento que la bestia intentó eliminar de la ley de Dios allá por el principio, por la época del siglo IV, V. Empezó a intentar quitar ese mandamiento de en medio. Finalmente no hay más controversia con ningún otro mandamiento. Si tú le dices a cualquier cristiano si debemos tener dioses ajenos, pues te van a decir que no. Si podemos tomar el nombre de Dios en vano, pues te van a decir que no. Si podemos tener imágenes, pues te van a decir que no, a excepción de los romanistas, del papado romano, que ellos sí eliminaron ese mandamiento y entonces hacen imágenes. Pero el mundo cristiano protestante en general, si tú dices si hay que honrar a padre y a madre, te van a decir que sí, no matar, no robar. Con respecto a ningún mandamiento hay problema. Finalmente, contra el único mandamiento que hay problema es contra el sábado. Y por eso finalmente todo el conflicto se centrará allí, porque para acabar de ajustar, es el único mandamiento que nos indica a quién debemos adorar, quién es el digno de la adoración y por qué. Porque es nuestro creador. Finalmente, esos dos días, el falso y el verdadero, se convertirán en marcas o en sellos que diferenciarán al verdadero y al falso pueblo del Señor. Así que allí se centrará toda esa crisis venidera. Esa crisis venidera de la que hemos estado diciendo. Ahora, Mateo capítulo 10 y el versículo 22 nos dice de la siguiente manera: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por eso Apocalipsis 14 dice, aquí está la perseverancia de los santos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12 también lo dice muy claro. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En sí, al final de los tiempos, la crisis final irá degenerando de tal modo que finalmente se generará una persecución, una gran persecución contra el verdadero pueblo de Dios. Satanás, a través de todas las edades, siempre ha luchado por hacer que la mayor cantidad de los seres humanos se pierdan. Y más al final de los tiempos, cuando sabe que ya le queda poco tiempo y que ya no hay nada que hacer para él. Así que no quiere perderse solo. Y al principio intenta engañar. Hacerlo por la vía del engaño. Engañar, entrampar a las personas para que crean en su mentira y finalmente se convenzan de que están en lo cierto siguiendo a Satanás y así convencidos ir a la condenación, a la destrucción final. Pero cuando ve que no puede engañar, que el pueblo de Dios está firme y está bien escudado con la palabra del Señor y que saben defenderse y utilizar esa espada que Dios les ha otorgado, entonces echa mano de otra de sus artimañas y es la persecución. Empezar a perseguir al pueblo de Dios, a maltratarlo a través de las persecuciones, las pruebas, empieza a presionar con cárcel, con muerte, con expropiación de los bienes. Y Apocalipsis capítulo 13 lo dice, comienza precisamente por prohibir que se compre o que se venda si no se tiene la marca de la bestia. Y precisamente estudiábamos acerca de identificar a esta bestia. Dedicamos 2 días en identificar a la bestia, a la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, y veíamos que esta bestia tiene varias características. E identificábamos con esas características que esa primera bestia es el papado romano, ese papado que gobernó en la Edad Media durante 1260 años.
y que oscureció, casi que ocultó por completo del mundo el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el cielo, que casi destruyó y desapareció el mandamiento del sábado y el de no postrarse delante de las imágenes. Y bueno, generó blasfemias, habla acerca de que dice blasfemias en contra del Señor, y en los videos que les he puesto, en las descripciones de los videos, allí mostramos de qué se tratan esas blasfemias. Y bueno, hemos identificado a esta bestia, y aquí por encima, ahí como muy por encima, dando por sentado muchas cosas, vimos de qué se tratan las blasfemias. Vimos que bíblicamente blasfemia, hay básicamente dos principales, dos que engloban al resto de cosas que pueden ser blasfemias, pero lo principal es aquel que se hace a sí mismo Dios, o sea, que toma las prerrogativas divinas para sí mismo siendo un hombre. Y veíamos que este poder, el papado, asevera tener el poder de Dios aquí en la tierra. Y veíamos que otra de las cosas que la Biblia llama blasfemia es que una persona, un simple ser humano, diga que tiene las prerrogativas y el poder de perdonar pecados. Veíamos que obviamente este poder romano, este poder del papado romano, sus sacerdotes dice que tienen el poder de absolver, de perdonar los pecados. Y finalmente, en la lección de esta semana identificábamos a la bestia que surge de la tierra, y veíamos que precisamente esta característica que surge de la tierra es que surge de un lugar donde hay poca población, que a diferencia de la primera bestia y de las bestias anteriores, que todas salieron de las aguas, que son muchedumbres y multitudes, que todas estas bestias anteriores surgían tras guerras y derrotar y destruir a las bestias anteriores, a los imperios anteriores. Pero este no, este fue diferente en todos los aspectos. Esta bestia que surge de la tierra, pues esa primera característica nos dice que surge de un lugar donde está poco habitado, donde hay pocos habitantes. Y eso obviamente nos lleva directamente al territorio donde están los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también las otras características, como surge en la soledad, sin necesidad de luchas sangrientas, surge, crece hasta que se convierte en una gran potencia mundial. Y veíamos que esta bestia finalmente, su objetivo, la razón de su existencia principal es devolverle a la primera bestia su poder, ese poder que perdió, hacer que la herida mortal se sanara, hacer que se sane la herida mortal de la primera bestia. Y por eso la vemos ejerciendo la autoridad de la primera bestia en su misma presencia, la vemos levantando una imagen de la primera bestia, obligando al mundo que adore a la primera bestia y a la imagen de la primera bestia, imponiendo la marca de la primera bestia. Entonces es un poder que surge para hacer que la primera bestia recupere todo su poder. Pero veíamos que eso es precisamente la característica cuando dice que habla como dragón, o sea, habla como Satanás y como Roma al mismo tiempo. Pero veíamos que tenía dos cuernos de cordero, que veíamos que tenía dos aplicaciones. Una, la que da el autor de la lección, y es que son dos poderes, que es el poder por el que creció la nación de Estados Unidos, y es el tener separada el poder de una religión sin papa y una nación sin rey. Pero veíamos que también los cuernos representan naciones, imperios, reinos. Y lo veíamos, por ejemplo, con el caso de Daniel capítulo 8, donde veíamos que los cuernos representaban a reinos. Y pues son dos reinos que reconoce Cristo, porque son cuernos de cordero. Y recuerden que en Apocalipsis el cordero siempre representa a Cristo Jesús, o sea que tiene principios que son cristianos, o reinos que son cristianos. Y esos reinos que Cristo reconoció son el reino de los cielos, el reino espiritual y el gobierno espiritual, sobre el que solamente gobierna no las naciones, sino
la palabra de Dios, el Espíritu Santo, donde gobierna la iglesia. Y el gobierno, el reino de la tierra, donde Jesús decía a Pilatos: tú no podrías tener ningún poder sobre mí si no se te hubiera sido dado del cielo. Es decir, él reconocía que habían dos reinos. En los reinos de la tierra, el poder civil, el poder terrenal, y el imperio o el reino celestial del cual él es el rey. Y esos están allí, en los cuernos de cordero. Ese principio de que esos dos cuernos estén separados, no se mezclan el uno con el otro. El poder religioso lo dirige la iglesia y el poder civil lo dirigen los gobiernos. Y pues así era como reconocíamos o establecíamos quiénes eran esas dos bestias. Mis queridos hermanos, esto fue una lección maravillosa, la lección de esta semana, y yo espero que haya sido de gran bendición y que la explicación que se ha dado durante esta semana, más los videos que hemos ido colocando, creo que añadiré un video más, en la descripción, un enlace a un video más, si logro encontrarlo, sobre la marca de la bestia. ¿De qué se trata la marca de la bestia? Y el número 666. Y pues, mis hermanos, solo me queda invitarlos para que compartan este video con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que se suscriban al canal. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y únanse a este pequeño grupo de estudio de la palabra del Señor. Y que nos dejen sus comentarios, nos ayudan muchísimo si dejan allí en la caja de los comentarios sus comentarios acerca de la lección. ¿Qué les ha parecido la lección? Si hay preguntas, si hay dudas, todo lo que quieran poner allí en la descripción, en la caja de los comentarios. Y pues, no siendo más, mis queridos hermanos, desearles a todos ustedes un muy feliz día, de antemano un muy feliz y bendecido sábado, y que Dios les bendiga.